Buenos días. Hoy es nuestra última sesión, la sesión de retroalimentación, de explicar las notas, de reflexión sobre lo que pasó en la cátedra. Para eso está el profesor Fabio, estoy yo, pero hoy tiene, digamos que el honor y responsabilidad de comenzar la cátedra el profesor Mauricio, haciendo comentarios y retroalimentación alrededor del trabajo final. Entonces, Mauricio, es todo tuyo al auditorio. Bueno, pues muchas gracias, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien desde los territorios en donde se encuentran conectados a esta cátedra. Para mí ha sido un gusto acompañarlos en el proceso y sobre todo desde la perspectiva que, digamos que me interesa mucho y es toda esta apreciación de los lenguajes audiovisuales y en este caso desde este formato que se ha propuesto, que ha sido la postal sonora. Yo he estado escuchándolos, revisando el material y gratamente me he llevado muchas, digamos, como sorpresas, porque de alguna manera, pues digamos, cuando uno no está familiarizado con estas formas expresivas y narrativas, eh, pues digamos que uno tiene unas preocupaciones, pero lo que he encontrado es que ustedes han apelado a la creatividad y siento que muchas veces cuando uno no tiene los recursos, digamos que ahí es donde esa capacidad inventiva sale a flote. Entonces, dicho esto, me gustaría proponerles que revisemos algunas, si ustedes me lo permiten. Yo he estado revisando que los trabajos los han estado alojando en una plataforma a través también de unos grupos que tienen en un repositorio, en un drive. Y he estado escuchando y revisando algunas piezas comunicativas y me gustaría que revisáramos un par para abordar aspectos tales como el uso de las herramientas y las plataformas que están utilizando para poder hacer el trabajo. Están alojando piezas en YouTube, me parece que ha estado bien. Allí integran elementos de tipo gráfico y elementos de tipo sonoro en una especie de línea de tiempo que configura un video y me parece que está bien. Y quiero también como hacer notar como algunos elementos. Ustedes parten de una idea y esta idea la convierten en un guión, en una ruta de trabajo o en una especie de acuerdo, que básicamente es un guión donde uno allí expresa unas ideas importantes y les da un desarrollo para ubicarlas después en una línea de tiempo. Y pues es una invitación para que sean, digamos, muy precisos en el uso de las palabras. He visto que a veces hay como una redundancia porque utilizan palabras, digamos, similares y eso en términos sonoros y, digamos, a la hora de escuchar ya los trabajos, pues digamos que pudiera mejorarse mucho más. Entonces, la primera invitación es para que revisen bien los documentos y los textos y las ideas que quieren plasmar en esas historias sonoras. Esta postal sonora eh, está marcada como grupo 2 y aquí quien está al frente de las suscripciones es Esteban Rodríguez. Entonces escuchemos un poco. Está con retorno, Mauro. ¿Cómo, Juli? Perdón. Estás con retorno y la imagen también, con sonido de retorno. Vamos a ver cómo resuelvo acá. Eh, les voy a compartir les voy a compartir este enlace solamente para que digamos ustedes ya digamos directamente en cada computador puedan notar algunos aspectos que a mí me interesa revisar. En el chat de la llamada del Meet tengo, bueno, les compartí por lo menos esta postal sonora para que la escuchen cada uno desde su computador. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿qué aspectos me interesa aquí como revisar? El uso de la musicalización, el uso de la voz en off y el uso de los efectos sonoros.
que son tres cosas diferentes. Entonces, si la pueden reproducir ahí y la escuchamos, por favor. Bo, ole, kaba makusa, lo que suto ten y lo que tandabo nu, boatenque que la cune estable. Porque es un pueblo pequeñito pero lleno de amor y de un calor humano que no lo consiguen. Lleno de alegría, de prosperidad, está la gente alegre para recibir los turistas y ahorita mismo Palenque quedó como pueblo histórico para los turistas. Con coco, Yani, casera, cómpreme a mí, que vengo del barrio del Semaní. Alegría, Si eres palenquero de nacimiento, debes de llevar la música por dentro. En Palenque, si muere una persona, se acompaña con tambores. Si hay una fiesta en Palenque, se acompaña con tambores. A través de un peinado yo puedo decir, estoy en la cocina, estoy bailando, me siento alegre, me siento triste. Sigan con ese legado, con el fin que eso se mantenga aquí en nuestra comunidad. Pile el arroz, lloro yo, santo de día lloro. Apile el arroz, lloro yo, santo de día lloro yo. Bueno, muchas gracias. Me parece interesante esta propuesta por los siguientes aspectos. Digamos que es un exceso, no es literal, digamos, la explicación de términos técnicos, si se quiere, y lo que se hace es como apelar a como esas sonoridades que uno puede encontrar en la región y que se vinculan de alguna manera con lo que nosotros estamos hablando todo este tiempo en la cátedra, que es la relación con el río. Finalmente son comunidades que, bueno, con este concepto que trabaja Falsborda de estas sociedades anfibias un poco, entonces digamos que no es apelar necesariamente como a la literalidad de hablar de aspectos técnicos, porque digamos que uno puede encontrar eso ya en el cuerpo de un texto que uno entregue, y como material aleatorio, que sería como esa propuesta estético-narrativa, me parece interesante apelar como a esas otras sonoridades. Y claro, esto tiene unas implicaciones. ¿Cómo dispongo yo en una, digamos, en una línea de tiempo, en un espacio de tiempo, uno cómo dispone una información para que me permita llegar a tener, digamos, una pieza final como estas? Pues finalmente lo que hace es, a través de un criterio, cómo puedo ubicar como diferentes sonoridades. Voy a ubicar atrás aquí en la pantalla, no voy a reproducir, pero sí quiero como que noten un poco como a qué me refiero. Y es el editor que ustedes tengan para hacer, digamos, el trabajo que nosotros estamos proponiendo. Pues digamos que, vean, esta es una de tantas herramientas con las que ustedes pueden contar. Digamos, yo en algún encuentro les hablé acerca de esta es la interfaz gráfica, es la apariencia de un programa de la suite de Adobe, que es la misma casa de software de programas como Photoshop, InDesign, Lightroom, Audition, etc. Entonces, digamos, el programa que ustedes tengan hoy en día a la mano, pues funciona muy bien. Solamente que quiero mencionar algo a lo que hacía referencia. Es decir, yo tengo una serie de elementos, ¿cierto? Digamos, estos pueden ser los testimonios, estos pueden ser los efectos sonoros que ustedes utilicen, la música que están utilizando. Y entonces, básicamente, a lo que me refería ahora es que, digamos que uno no necesariamente tiene que ser literal a la hora de crear una pieza. Es decir, si yo tengo una información, tengo unos datos relevantes, tengo una música, tengo un testimonio, digamos que allí es donde la creatividad tiene, y el criterio, por supuesto, nos tiene que llevar a pensar, bueno, ¿cómo voy a presentar esos datos? ¿Los voy a manejar de manera literal? ¿Yo los voy a expresar de manera literal? ¿O mi personaje o la persona que quiero invitar como parte de la realización de la pieza? Yo sé que esto es corto, pero pues digamos, pensando en la riqueza creativa, yo puedo pensar que quien me dé los datos sea el mismo invitado, pero lo puede hacer cantando. No sé, o puede dar, digamos, ese testimonio y seleccionar algunos de los datos, no todos,
pues porque también la pieza tiene una duración y digamos la mayoría de los casos toda la información no me va a quedar o me va a quedar muy estrecha en esos términos de presentación. Entonces, digamos, esa pieza que acabamos de escuchar, pues finalmente contiene muchos elementos, digamos, tiene una sonoridad, tiene voces, habla acerca de que el palenquero debe tener una connotación ahí en términos de la ejecución de un tambor. Entonces, es decir, uno puede referirse a esa relación con el territorio, con el río, desde la música, y no necesariamente tengo que ser literal a la hora de presentar los elementos para hablar de esa riqueza. Y finalmente, una pieza sonora, en este caso, como lo hemos notado, pues digamos que es un exceso o puede ser como el momento contenedor de muchas otras experiencias. Hay otras piezas sonoras que no, digamos que son más literales, que son más hacia el formato documental y están perfectas. Entonces, digamos que lo que he querido notar en esta explicación, en esta breve explicación, es que me ha gustado, me ha parecido muy interesante que ustedes lleven la posibilidad de contar historias o hablar acerca de aspectos o de temas, en este caso el río y todas las características, porque hablar del río Magdalena no solamente es hablar sobre su cuenca, no solamente es hablar sobre la vocación de muchas comunidades en torno a la pesca como un alimento, como algo constitutivo de lo cultural también, sino que también, digamos, hablar de la música. El río también es una música, entonces me parece chévere que se vayan llevando como esos elementos, porque a la hora de crear piezas, en términos no solamente comunicativos, sino también como la posibilidad expresiva de lo digamos, de los mismos formatos, es que ustedes también se propicien y se detonen esa creatividad a través de esto que estamos escuchando y viendo. Entonces, lo que tiene en la pantalla básicamente son planos sonoros en los que uno puede distribuir en el espacio-tiempo la información. Esa información tiene que tener un sentido. Digamos que va de primero, que va de segundo, pero en relación a otros elementos como yo tenía aquí anotado para contarles, y es en términos de planos sonoros. El primer plano sonoro, el segundo plano sonoro, el tercer plano sonoro, y si lo quieren mirar de abajo hacia arriba, ¿cuáles son sus planos sonoros? Y es una interdependencia, es decir, mientras que algo está sonando, ¿cuál es su relación con el segundo plano sonoro? Porque también está sonando, pero sobre todo está contando. Y sí he notado aquí que muchos, y digamos a manera también como de recomendaciones para las entregas finales, es que procuren porque cada pieza o cada elemento dentro de todo el montaje pues tenga unos mínimos, es decir, que tenga una limpieza, que tenga un sentido, que tenga una buena vocalización, que tenga una buena dicción, que tenga una buena grabación. Profe, pero es que yo no tengo grabadora y lo he hecho con el celular, perfecto. Eso es lo que debe hacerse. Si no se tiene un equipo pues profesional que tiene otro alcance, pues se trabaja con lo que tengamos a la mano. Y eso hace parte también como del artilugio y de la creación como del artesano, y es propiciar esos trabajos a partir de los elementos que tenga a la mano, ¿cierto? Y también hay una potencia en términos de con lo que lo puedan hacer. Profe. Yo quiero aprovechar de lo que hablas tú de los instrumentos profesionales y recordarle a todos los estudiantes que en cada sede de la universidad hay un laboratorio de audio, de video, en el cual se pueden apropiar de esos elementos que es de toda la comunidad universitaria. Entonces tienen una infinidad de instrumentos, de tecnología con la cual ustedes, no solamente para esta clase, sino para sus trabajos finales y proyectos de investigación, a los cuales pueden acudir. Gracias, profe. Sí, es cierto. Entonces, hagamos primero una revisión. Bueno, pues digamos que como una ruta metodológica. ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son los elementos que necesito o digamos que son constitutivos del tema que quiero expresar? Entonces, claro, necesitamos grabar voces, necesitamos sonidos, pero también puedo buscar en un banco de efectos y tener, digamos, el criterio para seleccionar cuál es el más adecuado o no, dependiendo de lo que yo quiero contar. A la hora de grabar, qué equipos tengo institucionales que me puedan, digamos, dar un alcance mucho mayor en términos de calidad. Pero si finalmente después de hacer todo este recuento, pues digamos solamente cuento con mi celular, pues revisar cómo también lo estoy grabando.
les he propuesto, digamos que este es el celular y esta es la fuente que emite, digamos, el sonido. En este caso voy a grabar la voz en off, pues las recomendaciones que les he dado es que busquen un lugar silencioso. A veces yo recurro a meterme dentro del closet, pues porque la ropa también me ayuda ahí a absorber el ruido, entonces el sonido. Entonces, digamos, no grabar así, sino grabar así, preparar muy bien el texto, rayarlo, tener una buena vocalización, pronunciación, etcétera, etcétera. Ya después de que tenga eso, pues ya, digamos, lo que ven en pantalla es ya ubicar en el editor que ustedes tengan a conveniencia. En este caso puede ser un editor de audio, puede ser Audacity, en este caso es el Audition, pero si no lo tienen, yo he visto que también lo han estado trabajando en plataformas como por ejemplo el CapCut, que están viendo aquí en la pantalla, que es un editor de video, pero que como yo estoy viendo que ustedes están haciendo prácticamente en una línea de tiempo una imagen fija y el audio de fondo, así están configurando la postal sonora, pues ese CapCut lo pueden instalar en el computador y es muy intuitivo, pues porque es crear el proyecto y en una carpeta pues revisar cuáles son los insumos, si tienen la imagen fija, cuál es el audio, y va montando también por capas, como yo lo tengo aquí en esta pantalla, como se observa en la interfaz gráfica del programa. Entonces, eso es un aspecto. Determinar bien cuáles son los elementos, cuál es la voz en off, cuáles son las voces en off, si tienen una o más personas que lo están haciendo. Después, cuáles son los efectos sonoros que están utilizando. Aquí en pantalla tienen un efecto sonoro que es, digamos, un río corriendo. ¿Y uno dónde puede grabar eso? Pues la idea es que, digamos, sería interesante tener los sonidos propios del río, si es el caso que atraviesa por los territorios y que ustedes pueden captar, porque finalmente ese es el sonido real del lugar. Ahora, si no tienen el agua cerca, yo ¿qué recomiendo? Pues que ingresen a un YouTube, ¿cierto? Digamos, un enlace de YouTube, buscan un efecto sonoro, que digamos de todos los que puedan encontrar allí, entonces ustedes pueden ubicar efecto sonoro río. Entonces, allí les va a aparecer una información, ¿cierto? De todo lo posible, seleccionan uno, y lo que pueden hacer es copiar la URL o el enlace, y yo, digamos que a mí me parece que esta plataforma me funciona muy bien, se llama Notube, y simplemente allí lo que ubican es el enlace, lo ubican, lo pegan y lo descargan. Cuando lo descarguen, pues simplemente lo ubican en una carpeta, sean muy juiciosos a la hora de marcar la carpeta, y después lo importan al programa que estén trabajando. Y digamos que otro elemento, digamos, ya tenemos la voz en off, ya tenemos los efectos sonoros dependiendo de la cantidad, hacen una lista, la reportan, y la música. ¿Cuál es la música que van a utilizar? Yo que he recomendado, ustedes ingresan a su cuenta, ojalá que no sea institucional porque a veces presenta fallos, a su cuenta institucional de YouTube, y ustedes ingresan a YouTube Studio. ¿Cómo así que como YouTube Studio? Entonces, digamos, ustedes aquí encuentran en la parte superior izquierda de la pantalla 3 líneas. Las despliegan, la navegan y llegan a este componente que se llama YouTube Studio. Entonces es un panel donde ustedes, digamos, es para creadores, pero básicamente lo que me interesa es que desplieguen y lleguen a la biblioteca de audio. Aquí van a encontrar una lista de reproducción, y aquí justamente donde les estoy señalando, otra vez al lado de buscar o filtrar biblioteca, ustedes pueden personalizar mucho más la búsqueda. En este caso, digamos, género. Voy a buscar ambiental y aplicar. Entonces le despliega una serie de piezas donde ustedes aquí pueden escucharla y aquí al final la pueden descargar. ¿Cuál es la ventaja, digamos, de esta plataforma? Y es que la música es de libre uso, y como ustedes están subiendo plataformas en YouTube después, digamos, no van a tener problemas con derechos de autor. Esto sí es el caso que no tengan la posibilidad de crear sus propios sonidos, pero me parece que este ejercicio, entre otras posibilidades, lo que ha permitido es que ustedes se fijen mucho más
en esos sonidos extradiegéticos y diegéticos, es decir, lo que se encuentra adentro y afuera del alcance de ustedes. Siento también que han tenido esa capacidad perceptiva mucho más presente en tanto todos los elementos que uno puede encontrar en su entorno para crear una historia. También siento que estos ejercicios les han podido detonar esa posibilidad de escribir, esa escritura creativa, también esa posibilidad de ser rigurosos con las fuentes de información primarias, secundarias. Entonces, en ese orden de ideas, le pido a Juliana, por favor, que nos les comparta aquí esa otra pieza sonora para que la revisemos, para que encontremos otros elementos coincidentes y yo les haga una retroalimentación al respecto. Hipopótamos en el Magdalena, un desafío para la conservación. Durante décadas, el río Magdalena en Colombia ha sido el hogar de una población inusual, los hipopótamos africanos, pero su presencia plantea desafíos únicos para la conservación de la biodiversidad en el país. En la década de 1980, Pablo Escobar, conocido narcotraficante colombiano, importó una variedad de especies exóticas, incluidos 4 hipopótamos africanos, a su finca hacienda Nápoles. Tras la caída de Escobar en 1993, los hipopótamos quedaron abandonados en la finca y sin controles adecuados comenzaron a reproducirse y a expandirse en la región. La proliferación de los hipopótamos africanos ha tenido un impacto significativo en el ecosistema del río Magdalena. Su presencia desbalancea el equilibrio y flujo natural del río, lo cual representa una amenaza para las especies autóctonas como el bocachico, las marimondas del Magdalena y los manatíes. A medida que la población de hipopótamos crece, la necesidad de encontrar soluciones sostenibles se vuelve más urgente. Autoridades gubernamentales, investigadores, defensores de los animales y comunidades locales están trabajando juntos para abordar este desafío. Bueno, varios aspectos aquí que les quiero como hacer notar. Antes de llegar a este otro, solamente les quiero dar como un par de recomendaciones. Es muy importante cómo se comienza y cómo se termina. Es decir, el final no puede ser un cierre abierto, pues es decir, como que hasta ahí me llegó el tiempo y lo corto de cualquier manera. La recomendación es que el final pues también tenga un cierre, ¿cierto? Tal vez a través de una difusión o a través como de un mensaje final. No se puede descuidar el final porque sucede mucho que en estos lenguajes, sobre todo el sonoro, uno es consciente de todo lo que está escuchando, pero uno se queda básicamente es con lo último. Entonces, si eso final no tiene un cierre, si no está procurado, pues de alguna manera uno queda como con un sinsabor. Y eso yo lo comparo mucho como cuando va uno a un concierto de música orquestal, música sinfónica, uno queda como con una satisfacción porque es que la obra siempre termina, ¿cierto? Y entonces hay una preparación para el final y la obra termina de alguna manera como que hay un cierre, por decirlo pues básicamente concreto. Hay un cierre, entonces uno de alguna manera queda bien. Muchas veces uno hace estas piezas y simplemente por el afán o porque no encontró nada más cómo terminar, uno lo corta de cualquier manera, entonces el sonido queda como que en el aire. Entonces una recomendación es que básicamente procuren porque el cierre termine. Entonces termina la idea, termina la música, termina el efecto sonoro y hay un descanso y ahí termina. A no ser de que sea algo intencional que digamos que nos deje como que bueno, ¿será que, o sea, que pudo haber pasado acá o será que de pronto va a haber una continuación de la pieza o bueno, hasta de pronto una serie? Porque me parece que hay muchos trabajos que me gustaría que ustedes se los llevaran y no los dejaran solamente con la entrega final para esta cátedra, sino que pudieran desarrollar una serie de piezas que les pueda propiciar una investigación, que les pueda generar una discusión, inclusive un retorno también como a los territorios en donde uno puede hacer un trabajo en el sentido de empezar a compartir una serie de experiencias
Y esta posibilidad de hacer una pieza sonora, una pieza comunicativa mejor, que es mucho más amplio, les pueda generar a ustedes como la posibilidad de encuentro sobre temas y que los puedan ubicar en un espacio, porque finalmente esto puede generar, digamos, obviamente con unos alcances diferentes en un trabajo continuado, una investigación, o un ejemplo de un ejercicio que lo pueden llevar, digamos, a sus espacios de trabajo como una muestra de cómo uno puede hablar acerca de un tema a través de un lenguaje. Entonces quiero volver aquí, porque es que quiero notar en este último ejercicio, el último trabajo que escucharon, quiero explicarles un par de cosas. Voy a volver a compartir aquí la pantalla para que tengan en cuenta los que lo quieran volver a revisar las piezas. Pues no sé, ahorita los profes me corrigen o no, creo que las pueden mejorar, y si no, los que no las han terminado de pulir, pues digamos son elementos para que tengan en cuenta. Les quiero hablar de los niveles sonoros. ¿Cómo así? Dependiendo del orden de aparición de los elementos dentro del editor, si es video o audio, aplica igual. Yo tengo que revisar cuál es el nivel de ganancia o de volumen de este elemento respecto de los otros elementos que están allí, digamos, ubicados en el editor. En otras palabras, yo tengo que tener en cuenta cuál es el nivel de volumen de este elemento en relación con esto. Si esta es la música, entonces tengo que pensar, si la música va primero y la música va a sonar primero 5 segundos, entonces la música sería mi primer plano sonoro, entonces esto se va a escuchar más, ¿cierto? Voy a ampliar un poquito para que lo vean mejor. Si dentro del mi guión o lo que yo quiero contar, primero se va a escuchar un efecto o una música o una canción, entonces digamos que este es mi primer elemento, y el nivel de ganancia, pues digamos que tiene que ser generoso. Pero si pasados 5 o 6 segundos voy a ingresar o a aparecer un efecto, que sería este, o la voz en off, que sería esta, digamos que mi música ya no se va a quedar en primer plano sonoro, sino que va a pasar a un segundo plano sonoro, y el nivel de relevancia o importancia ya no va a ser la música, sino lo que se va a decir, es decir, la voz en off. Pero la música no va a desaparecer. Entonces, en las piezas que he estado escuchando, los niveles de volumen riñen, es decir, en términos de porcentaje. La música aparece en un 100%, baja gradualmente y queda en un 20%, porque aparece en lo que es, digamos, la voz en off, que ya sería mi nuevo primer plano sonoro, debe aparecer en un 100%. Y no pueden quedar los dos en 100%, sino que la relación que se sugiere es un 20-80%. Y así, con ese mismo modelo, para el resto de otros elementos que se vayan apareciendo dentro de la narración. Espero que esto sea claro, porque en algunos casos lo que he escuchado es que la música baja, pero compite en términos de ganancia con lo que se está diciendo, y entonces no es audible, y digamos que se pierde esa posibilidad. Entonces la idea es bajarlo, que no desaparezca, pero que lo que se esté diciendo sea mucho más evidente en términos auditivos. Pero si ustedes tienen efectos, tienen sonidos como coincidentes, como por ejemplo escuchábamos del hipopótamo, entonces que van apareciendo unos efectos sonoros, entonces la sugerencia es, locuten muy bien las piezas, que se escuche. Y otro elemento acá, a mí me parece muy importante que ustedes traten también como de trascender en el siguiente aspecto. Ustedes ya tienen el texto, léanlo muchas veces, entiendan qué es lo que están diciendo, y traten de superarse ustedes mismos para que cuando uno escuche la pieza no se escuche leída, sino que ustedes estén contando una historia, una narración. Esa narración tiene unas inflexiones, tiene una forma de hacer las pausas, tiene unas respiraciones, tiene unos acentos. Entonces yo quiero que noten mucho eso, porque eso también habla de la riqueza narrativa dentro de la pieza sonora. Porque entonces, digamos, ya no se escucha leída,
ya se escucha mucho más interesante porque ya es contar una historia. Y vuelvo al mismo ejemplo de la música. Un músico, digamos, tiene una partitura y tiene unas notas, y cuando se encuentra con la orquesta, en ese momento, por supuesto que hace una lectura de esas notas, pero ya de una manera mucho más trascendente. Entonces ya no está tocando una corchea, una redonda, una negra, una nota, un do, un re, un mi, sino que ya está haciendo música. Y eso también es muy importante porque se nota mucho cuando alguien está leyendo o está, digamos, muy amarrado al texto, al libreto, y eso se nota. Entonces la invitación es a que preparen los textos, leanlo mucho, grábenlo bien y disfrútenlo sobre todo, porque cuando ya lo van a montar y ya van a consolidar la pieza completa, pues se siente cuando es leído o simplemente cuando es contando una historia. Entonces, espero que les haya quedado mucho más claro el tema de cómo ubicar todos los elementos sonoros dentro del espacio de edición, cuál es la relación en términos de balances sonoros. Los balances tienen que ver cuál es el volumen de ganancia de un archivo frente al otro. Entonces es más como una sincronización y una armonía entre los elementos para que ustedes lo vayan notando, y me parece que también ahí van desarrollando varias habilidades: la escucha, la observación, la habilidad de editar, del criterio de cortar, de ubicar un elemento antes o después. Y yo por eso les hablaba de la interdependencia. Son elementos, digamos, independientes, pero dependientes dentro de toda, digamos, del ecosistema. Vean todos los elementos y conceptos que uno va hablando allí, y me parece que es muy importante todo lo que han estado haciendo. Entonces, escuchemos otra pieza más, yo creo que ya la última, para continuar, digamos, con la retroalimentación de este ejercicio, para que noten otros aspectos de los que les estaba hablando en este momento. Sobre el río Magdalena se desenvuelve una cultura propia que define costumbres, creencias, gastronomía, profesiones y que en general marca la vida de las personas que viven a su alrededor. Los primeros meses del año sucede la famosa subienda, en donde aumenta el caudal del río y los peces migran. Este evento es muy importante para la economía, cultura y gastronomía de la región, pues promueve la pesca de peces como el nicuro, que se han convertido en emblemas regionales. Pescado en nicuro. Se le quitan las escamas, sacando sus vísceras, quitando aletas y cabeza para ponerlo en una olla con cebolla, ajo, pimiento, cilantro, comino, aceite y agua para hacer un sancocho completo y delicioso que se acompaña con guarniciones al gusto como arroz, plátano, papa o ensalada, como es típico de la región. El nicuro, debido a la proliferación del pez en la temporada, su economía al ser de la región y su gustosa y fácil preparación, se ha convertido en un plato típico y emblemático de la región del río Magdalena. Tanto es así que hasta existen mitos y celebraciones alrededor del plato, como el carnaval cultural y reinado popular de la subienda celebrado en Honda, donde el nicuro es uno de los platos principales. Debemos tratar de conservar y promover esta cultura regional, pues por aspectos como el cambio climático cada vez se torna más escasa la llegada al nicuro y se ha vuelto más difícil su comercialización. No permitamos que estos platos emblemáticos de Colombia, como el nicuro, se extingan a manos de nuestras propias acciones. Bueno, como varios aspectos. Yo creo que utilizaron aquí esa voz en off, con inteligencia artificial, no está mal. Pero entonces algo que tiene que ver como con la consistencia narrativa es que sería interesante donde esa voz apareciera como en diferentes momentos. Y bueno, y si no fue una voz inteligencia artificial, pues sonó muy bien. O sea, está muy interesante esa voz, suena muy bien. Está muy chévere para trabajarla en otras piezas. Entonces, bueno, sería importante que esa pieza se explotara mucho más y que tuviera como unos intersticios. Al comienzo, de pronto en la mitad y al final. Está muy interesante. Pero a veces, digamos que
queda uno como con un sisor porque, digamos, es tan chévere, captura al principio, pero no se vuelve a escuchar, sino como hasta el final. Entonces, de pronto, como revisar en esa línea de tiempo en qué otros momentos puede aparecer. Suena súper bien y felicito a esa persona, bueno, al grupo que lo... Ok. Listo. Otro elemento. Vean que como esa voz es tan llamativa, digamos, frente a las chicas que salen también en el video, pues también eso puede ser, digamos, como algo que no esté tan a favor. Como es tan grande, es tan gruesa, es tan fuerte y está tan bien grabada, de pronto sería conveniente que las otras chicas también, digamos, que a la hora de que lo locutaran, pues digamos que tuvieran un poco más de fuerza, y en términos de balance, que no dejaran que la musicalización compitiera con la voz. Entonces, la recomendación es bajarle más a la música, grabarlo un poco mejor, como con más fuerza, y que pueda también estar un poco al nivel, porque si no queda como un poco desbalanceado. Pero no está mal, digamos, ahí va el ejercicio. Otro elemento, las transiciones, como entre un elemento y otro, los cambios como escenario, los cambios de elementos que van apareciendo, sería interesante que también lo pensaran para que no fueran cortes tan abruptos. Entonces piensen como en la transición digamos, de un momento de la historia a la otra. Puede ser a través de un efecto, puede ser sube la música, baja y aparece para que le pueda generar esa transición. Y definitivamente lo que también he estado notando que también habría que revisar con los profes Julián y profesor Fabio, es que ya no es una imagen fija, ¿cierto? Ya no es una postal sonora, que era lo que estábamos proponiendo, que es una imagen fija con información y un audio. Claro, para poderlo montar están apelando a un editor de video para poder colocar una imagen que permanezca en el tiempo, como manera de video, imagen fija, y el audio. Esto ya es un video elaborado, tiene mucha riqueza audiovisual. Siento que es un acierto, digamos, como proponer esa historia, como la ubicación del territorio en el mapa, el pescador, esa voz en off como una voz documental, y después empezar a mostrar cómo a través de la gastronomía y muy bien ese plano cenital, contando también cómo son elementos constitutivos de toda esta narrativa del río Magdalena. Pero ya es un video, entonces habría que pensar cómo lo están trabajando, porque eso se relaciona directamente, digamos, con la evaluación. Entonces, está bien, a mí me gusta, a mí me parece interesante, porque hasta ahora dicen todo lo que había que hacer con tanta precisión con la entrega final. Bueno, es que me parece que también este espacio es para hacer esta retroalimentación. Siento que algunos fueron mucho más allá, pues porque es que de alguna manera, pues digamos como que nosotros dimos unos criterios iniciales y me parece que se cumple, ya el profe Julián me corroborará, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que permiten cumplir con la entrega? Y me parece no digamos, no satanizar las personas que han hecho el video, porque me parece que es una buena posibilidad. Ahora, cumple con los elementos, me parece que eso es lo que hay que revisar, pero el ejercicio de atonado ya ha generado como un exceso en términos positivos. Entonces, no sé, Steven, ¿qué te parece? Habría entonces que revisar cómo han hecho los trabajos, pero sino que me he encontrado con estas otras posibilidades, que me parece que lo que han hecho es como enriquecer la narrativa, pero digamos que en esos términos podemos referirnos apenas ya termine, digamos, esta intervención. Pues básicamente lo que he encontrado hasta ahora me ha gustado, ya lo dije en un comienzo, es la posibilidad que ustedes han tenido para poder contarse, para poder apelar a diferentes formatos, para encontrar qué es lo que tienen allí, cómo trabajar con los elementos que tienen a su mano, cómo empezar a notar todas estas historias que uno puede contener a través de una postal sonora, digamos si es el caso, o a través de un video, como lo hemos visto. Pero sobre todo es que ustedes puedan pensar que los trabajos académicos no solamente se tienen que circunscribir única y exclusivamente a un único formato. Es decir, es muy importante reconocer que nosotros somos académicos y que necesitamos tener unos mínimos,
en este caso un documento con unas características puntuales, pero que también uno puede acompañar estos trabajos a través de otras formas expresivas y narrativas. Entonces, profe Julián, eso es lo que tengo para decir. Ya revisaremos entonces quiénes hicieron qué, cómo lo hicieron y cuál es el criterio entonces para poder revisar este material para darle respuesta a los chicos y a las chicas que están escribiendo aquí en el chat. Estoy aquí súper pendiente. Bueno, Mauro, quédate por acá porque te vamos a necesitar por este lado. Yo voy a mirar lo del chat que estoy perdido. Mire, todos, primero, agradecerle a Mauro porque es una clase que no solamente sirve para este escenario, sino para otros. Yo estoy absorto porque he aprendido un montón de edición de audio, de video, de herramientas, pero quiero hacer un énfasis en que quiero quedarme en 2 puntos finales que Mauro dice al final. Somos academia y como academia debemos vernos y evaluarnos. ¿A qué viene esto? Con el profesor Fabio, con el profesor Mauro, lo que vamos a evaluar es la construcción académica de la propuesta y el video. Es decir, formalidades en el uso de las citas, en que esté bien escrito, el contexto histórico, científico del documento como tal. En eso somos academia, la forma se mantiene y es lo que nos fijamos en este momento. Lo otro que dice Mauricio que quiero rescatar, que si bien somos academia, y también es un debate que se ha hablado en este curso, y les quiero recordar la clase con la profesora, me escapa, de geografía, Dios, con el trabajo que hicieron de la novela gráfica y las primeras clases que tuvimos hablando de arte, que no es solamente el documento académico clásico, el escrito, sino que también nos debemos permitir y también obligar a mirar otro tipo de lenguajes para expresar problemas y soluciones de la vida cotidiana. Y esos lenguajes son el arte, lo que la creatividad nos permita. Y un poco de ese otro ítem que vamos a evaluar es el componente creativo, el aporte, la herramienta y todo lo demás. El profe Fabio nos propone que quien quiera mejorar el documento, que lo mejore, quien quiera dejarlo tal como está, está bien. Y es la libertad de cada quien, pero esa mejora que quiera hacer está en el albedrío de cada quien de lo que le aporte y le mejore. Y es una cosa que yo siempre como profesor insisto de que el aprendizaje está mayoritariamente en ustedes, en esa voluntad de querer progresar, avanzar y querer conocer mucho más. Y pues bienvenidos si lo quieren hacer, también lo tendremos en cuenta para mejorar la nota. Sin embargo, vuelvo a insistir, las notas se van a dividir. Uno, evidentemente la asistencia la vamos a tomar como un referente. En la propuesta que hicieron para hacer la postal sonora y la postal sonora como documento final. Ítems, rúbrica de esa evaluación, vamos simplemente a considerar esa estructura académica de la coherencia, de las fuentes, de la bibliografía. Sonará un poco contradictorio, también le daremos como mayor proporción a esa nota final el tema creativo, porque quiero que esto sea, queremos que sea un documento lúdico, un ejercicio lúdico entre todos. Mauro colocaba algunos ejemplos. Cuando hice la retroalimentación nos divertimos muchos viendo la diversidad. Me acuerdo mucho de los hipopótamos, que había arquitecta, había un odontólogo. Esa interdisciplinaridad en la cual fui testigo haciendo esa evaluación también se tomará en cuenta. Quiero que no se preocupen por la nota final, que no se preocupen. La nota es, siempre he dicho que es un número que tenemos que dar aleatoriamente, pero en este caso, por participar en la cátedra, ponerle las ganas, la energía, suena raro, pero han pasado la cátedra. Simplemente lo que queremos que esa nota, con la evaluación que hagamos a nivel académico y creativo, pues se reafirme ese valor que le vamos a dar, pero no se angustien por la nota.
ni se angustien por la rigidez académica, son cosas que simplemente miramos y simplemente disfruten la parte creativa, lo que queremos ahí como resaltar en esto. Profesor Fabio, usted me contará. No se escucha, Fabio. Sí, ahí sí, ¿me oyes? Bueno, pues no, totalmente de acuerdo con la presentación que ha hecho y la mirada que se ha tenido de los ejercicios. Yo quiero insistir en lo que se acaba de decir. Mire, amigos, estamos en una situación y en una sociedad absolutamente tecnológica y de comunicación. Esto que acaba de hacer el profesor Mauricio, si hay alguien con los que le pueda ganar, con los que, hemos dicho, a los que les va a servir es a ustedes. Hoy en día estamos expuestos a eso, a tener que hacer informes, a tener que hacer presentaciones. Es decir, yo lo que siento es que el que más va a ganar es ustedes. Por eso, el que quiera dejarlo como está, téngalo por seguro que no nos vamos a darle una mala nota. Pero tener claro que si se esfuerza ese poquito, hacemos un ejercicio, le sacamos un tiempito más, los que ganan son ustedes. Es decir, en el mundo en el que estamos, esa es una realidad absolutamente valiosa. Naturalmente tiene sus métodos, sus nuevas plataformas. Yo soy el primero. Mire, si a alguien le da susto esas cosas es a mí, pero hemos tenido que llegar allá. Digamos, empezamos a trabajar el pacto de país y empezamos a hacer esta cátedra nacional. Imagínense ustedes lo que hemos tenido que hacer. Tenemos un personaje creado que es Yuma, una niña muy linda, ¿no? No sé si les mostré la otra vez. Tenemos podcast no, tenemos presentaciones en los diferentes medios. ¿Y qué hacemos? A mí me ha tocado meterme en eso, pero el que ha ganado soy yo, el que ha ganado en la cátedra. Entonces quiero que dejemos esos claros. Los más importantes serían ustedes. Me preguntan por las personas que no soy, las personas que no son de la universidad, pues creo que igual, también les vamos a dar sus constancias, van a tener sus presentaciones. Mírenlo de esa manera, mire, es que el río, voy a meterme ya en el tema que me interesa hablar con ustedes. A ver, la cátedra UNESCO que nosotros manejamos es una cátedra que nos otorga la UNESCO para estudiar problemas concretos. El tema de nosotros ha sido el patrimonio. Dentro del patrimonio, lo que nos pidió UNESCO hace 22 años es mirar el tema interdisciplinario, es decir, UNESCO está y sigue preocupado porque se ha creído que el patrimonio es solamente problema de arquitectos o de científicos. Y por eso hemos llamado la cátedra Gestión Integral. ¿Quiere decir qué? Quiere decir que tiene otras disciplinas más allá de la arquitectura. Entonces, simplemente en la historia nosotros con esa solicitud de ingresar otras disciplinas, con esa solicitud de ampliar el concepto de patrimonio, pues empezamos a trabajar en concreto la caracterización, el conocimiento del eje cafetero. Es decir, nos unimos universidades en Manizales, la Universidad Nacional, la Universidad de Caldas, la Universidad Católica, la Autónoma, y nos reunimos para conocer el territorio con en Risaralda, la Universidad de Risaralda y la Universidad Tecnológica, en Quindío con la Universidad del Quindío y la Universidad Gran Colombiana, sección Quindío, y en el Valle con la Universidad Nacional en el Valle. A ver, inicialmente pensamos en una declaratoria del paisaje cultural cafetero, porque nos presentaron otros paisajes de México, nos presentaron otros paisajes de Argentina, nos presentaron otros paisajes del Douro, y uno se hace la pregunta, oye, pero si ellos son patrimonio, ¿por qué nosotros no? Ellos siembran uva, nosotros sembramos café. Ellos siembran agave para sacar tequila, nosotros sembramos café. Y con esa idea empezamos a pensar que podría ser en algún día patrimonio el paisaje cultural cafetero. Pero
tuvimos claro que si nos metíamos en la premura de querer sacar ya el paisaje cultural cafetero, ese no era el problema. El problema primero era entendernos entre diferentes disciplinas. Y por eso creamos una cosa que hemos llamado Observatorio para la Sostenibilidad del Patrimonio en Paisajes. Somos 24 o 26 personas de todas las disciplinas, antropólogos, sociólogos, historiadores, naturalmente arquitectos, bueno, etc. Tuvimos claro que con o sin declaratoria había que conocer el territorio. Con ese mismo, bueno, finalmente después de 10 años salió la declaratoria y sigue el observatorio, pero con esa misma filosofía, con esa misma intención, hemos estado pensando en el río Magdalena. Lograr la declaratoria ya, imposible, es que ese no es el problema. Lo que queremos inicialmente es conocer el río, caracterizar el río. Entonces hemos pensado varias cosas, yo se los había dicho al principio, como lo son enmarcados en una sombrilla que se llama Pacto de País por el río Magdalena. Hemos pensado varias cosas. Un repositorio bibliográfico, hemos pensado un repositorio de instituciones, hemos pensado un programa Haz tu tesis en el río Magdalena y se están elaborando, ya llevamos 3 años en eso. Y hemos pensado unas cartas de intención porque hemos querido saber, oye, esto en el que estamos, ¿a quién más le puede interesar? ¿Con quién podemos contar? Y firmamos cartas de intención. Ahora, hemos hecho eventos en el Magdalena Fest, después eventos en onda a distancia por el COVID, con otros países, con Argentina, con México, sobre el tema de itinerarios. Y hicimos un evento en Barranquilla porque ya empezamos a caracterizar y teníamos un tramo, yo les conté, y el profesor Germán Ferro del Museo del Río también les comentó, lo que normalmente hemos tenido en el río Magdalena son 3 cuencas, para leerlo, para entenderlo, se ha dividido en 3 cuencas, y en cada cuenca escogimos 4 trayectos. Ya se hizo ese trayecto de Calmar Barranquilla, entonces en Barranquilla hicimos un evento y le mostramos a las comunidades aledañas al río, a las instituciones, a la gobernación, a la alcaldía de Barranquilla, a otras organizaciones, qué es lo que estábamos haciendo y cómo caracterizamos ese trayecto. Pero entonces pensamos también que era necesario hacer esto que estamos haciendo, y es una cátedra nacional grande, que implique, como estamos ahora, personas que son de la Universidad Nacional, pero también nos permitieron tener personas que no, sin ser de la Universidad Nacional, para nosotros son exactamente igual de importantes. A ver, las personas de la Universidad Nacional requieren, y está bien que así sea, unos créditos, 3 créditos por haber hecho la cátedra nacional. Bien, les damos esas constancias, con nota y todo. Las otras personas pueden necesitar una constancia para su hoja de vida y no necesitar créditos, se las vamos a dar. Pero miren, amigos, lo más importante de eso es entender ese principio de que la realidad patrimonial no se puede leer desde una sola disciplina. Por eso quisiera contarles, y perdónenme, me atrevo aquí a leerles, la definición de itinerario cultural. ¿Qué es un itinerario? Eso lo hablamos en una de las primeras sesiones que tuvimos. Yo les decía que estábamos interesados en un itinerario y el itinerario lo define ICOMOS como un vía de comunicación terrestre o acuática. Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa a nivel mundial? Lo que pasa a nivel mundial es que como todo evoluciona, nada permanece igual, y si algo es permanente es el cambio. Los conceptos que hemos venido teniendo de patrimonio van saliendo conceptos nuevos. Un concepto nuevo es itinerario. ¿Por qué? Porque recoge como vía de comunicación diferentes hechos, diferentes acciones, diferentes disciplinas. Y una prueba de ello es este
esta cátedra nacional. Hemos visto, si quieren vemos la primera presentación, sí, desde esas primeras veces, miren todos los que estuvimos, cosa que siempre nos ha alegrado mucho tener esa cantidad de personas, empezamos nosotros a presentar qué es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando el río Magdalena como itinerario cultural, es decir, como vía de comunicación. Pero, ¿qué es lo que representa un itinerario cultural? Si quieres, presenta alguna de las sesiones. Claro. Lo que representan los itinerarios culturales son procesos interactivos, dinámicos y evolutivos de las relaciones humanas. Óigame esto que es muy interesante. Procesos interactivos. Es que lo social interactúa con lo hídrico. Es que lo ambiental interactúa con lo histórico. Es que lo absolutamente visto como oficio de pesca interactúa con las represas. Entonces, lo que es un itinerario cultural son procesos interactivos dinámicos, nunca el río ha sido igual, siempre va a cambiar, ha sido evolutivo con las relaciones humanas, que son esas relaciones del río con estos componentes, son interculturales y reflejan diversidad de aportes de los diferentes pueblos al patrimonio cultural. Fíjense, amigos, que estamos en la Cátedra Nacional, para dónde vamos, por qué estamos haciendo esto, y la prueba es esta Cátedra Nacional. No podríamos empezar a leer el río Magdalena solo desde la arquitectura. Hicimos algunas presentaciones que abordaron el tema, pero no son solamente eso. Entonces, por eso, la segunda sesión, Karen. ¿Está algo ahí de esa sesión o no? ¿Se puede ver? No. Sí. Se llamaba algunos lineamientos epistemológicos para la investigación sobre el río Magdalena. Fíjense que partimos de tener claro esos fundamentos para poder decir por qué es que estamos haciendo esta cátedra nacional y por qué es que estamos buscando, sea en unos años, así. Mucha gente me dice, profe, usted no va a alcanzar a ver esa declaratoria, no importa si yo la veo, que la vean mis nietos o mis hijos, o algún día saldrá. Entonces, por eso estuvimos desde un principio explicando eso. La otra, bueno, con el profesor Gonzalo Duque, ustedes recordarán una magnífica sesión en la que él nos mostró la hidrovía, los ecosistemas y los conflictos en el territorio. De nuevo, ustedes deben de saber que estas presentaciones y esas sesiones están grabadas y están a su disposición. Esta presentación que hizo el profesor Gonzalo Duque pues fue específicamente importante porque él es muy juicioso en los datos, es decir, cuál es la pluviometría, cuál es el nivel de los vientos, cuál es el nivel del agua, cuánta agua hay en cada territorio, cuáles son los mayores problemas en cada territorio. Entonces, tuvimos con el doctor Gonzalo esa posibilidad, ustedes lo recordarán. Sigamos, Karen. Después, vimos esas resonancias de la escucha, que es la que hablábamos ahorita, con Mauricio, precisamente, de la Universidad Nacional, y él nos explicó desde un principio cosas que se están repitiendo ahora y que se pueden volver a mirar, del valor que tiene el sonido. No oímos con la fineza y la distancia que tienen algunas aves y algunos animales para oír, pero sí tenemos las capacidades, como lo vimos con Mauricio, de poder analizar,
a trabajar esos sonidos y la influencia de cómo el sonido ya con la imagen debe de interactuar. Y lo que vimos es que el propio río tiene sus sonidos, sus resonancias. Estamos en este momento, les cuento, con el Magdalena Caldense mirando, ya participamos de un concurso que había, pasamos el primer filtro y estamos pendientes de si nos aceptan el proyecto, empezar a mirar esos sonidos en el río Magdalena y en la charca de Guarinosito. Sigamos, Karen. Sí, vimos esto de cuerpos de agua, que fue absolutamente lindo también, con personas que nos hicieron, se llamaba Natalia, ¿no? Natalia Castañeda, que nos hizo un recorrido desde donde nace el río Magdalena, en la cuenca alta, y cómo va bajando, cómo son diferentes esas sensaciones hasta llegar al mar. Fíjense que son disciplinas distintas, fíjense que son miradas distintas, pero es que eso es lo que hemos querido. No podíamos quedarnos nosotros en una sola lectura, porque es que el concepto de itinerario cultural nos lo pide. La carta de ICOMOS dice: el resultado de encuentros pacíficos y controvertidos, los itinerarios culturales entrañan una gran diversidad de dimensiones compartidas. Esto es lo que estamos haciendo en la Cátedra Nacional, abarcar dimensiones compartidas, porque es que la realidad patrimonial, como veníamos viéndola, no es solamente lo físico, no es solamente lo inmaterial, son las relaciones de lo físico, lo inmaterial con el entorno. Entonces, el tema es interesante. ¿Empieza a ser complicado? No, empieza a ser complejo, pero es que la complejidad es linda, la complejidad es agradable, la complejidad es real. Empecemos por nosotros mismos, nosotros somos complejos. Cuando uno conoce a una persona, uno conoce apenas la parte física, después va conociendo lo que piensa, pero se puede quedar toda la vida conociendo a la otra persona y no termina de conocerla. Somos complejos. La otra presentación, la otra sesión que tuvimos, Karen, este recorrido imperfecto por la literatura del río Magdalena, que la tuvimos con el profesor Alejandro Ceballos, es interesante, incluso los personajes. Mire, el profesor Ceballos fue rector de la Universidad de Caldas, está trabajando en Magdalena Caldense, está trabajando sonidos, está trabajando aves, tiene un trabajo muy grande que le pagó, que fue financiado por regalías sobre la charca de Guarinosito. Y mire, con él tuvimos cosas interesantes, como ese concurso que apoyó regalías, era para el departamento de Caldas. Cuando se quiso hacer ese levantamiento en Dorada, en Honda, como Honda no es del departamento de Caldas, no se les permitió. Es decir, tenemos, que más adelante lo vamos a ver en el tema territorial, unas leyes que impiden ese conocimiento y esos avances. Este fue absolutamente importante, porque lo que hicimos con mirar la literatura es mirar cómo esas personas tan sensibles como son los escritores, cómo esas personas tan específicas como son los escritores, los literatos, leen el río, cantan el río, escriben el río, disfrutan el río. Y lo que hizo el profesor fue pasarnos algunos datos concretos y leerlos de esa forma como estos escritores, como estas personas leen el río. Mire que es otro ángulo ya, miren que es otra mirada, pero complementa lo que hemos tenido. Después miramos pensar a Colombia como un río, a partir del Museo del Río Magdalena por el profesor Germán Ferro.
fue absolutamente importante porque esto ya es concreto, es decir, es una persona, es un grupo que tiene un museo específicamente en Honda y que como museo tiene una historia, los museos ya tienen una forma de ser en el país, vitrinas cerradas, le dicen a uno no hable mucho, no voy a tocar ese librito, que ese librito era el primero que sacó García Márquez, entonces, o esto es la espada de Bolívar, o esto es no sé qué, entonces no lo voy a tocar, no. El Museo del Río en el río Magdalena, en Honda, tiene una dimensión distinta del río, tiene una pedagogía, y nos la hizo el profesor Germán Ferro. El profesor Germán Ferro nos explicó cómo el río es frío arriba, cómo el río es más caliente en la mitad y cómo el río termina siendo mucho más caliente cuando entrega sus aguas al mar. El profesor Germán Ferro empezó a contarnos de temas de altitud, de características, de bienes patrimoniales, pero sobre todo también de cómo viajar por el río. Una cosa que ha tenido el Museo del Río y que ha tenido el profesor Germán y que estamos con él haciendo, es que hay que vivir el río. Amigos que hicieron esta cátedra nacional, traten de meterse al río que les tengan cercanos, o si les es posible, al río Magdalena, pero no simplemente para verlo, no es para meternos en él, en una canoa, o bañarnos allá. Es necesario vivirlo, sentirlo con los 5 sentidos que tenemos, vivir ese río. Me parece que la presentación que hizo el Museo del Río con Germán Ferro fue absolutamente pedagógica, fue una forma de mirar el frente, de mirar atrás, de mirar al lado derecho, de mirar al lado izquierdo, del valor que tienen los puertos, a diferencia de municipios que no tienen puerto, ustedes recordarán. La otra sesión la tuvimos con la Fundación Alma, Experiencia de Patrimonio Cultural Inmaterial en Colombia. Estuvo con nosotros la Fundación Alma, Juan Carlos Gutiérrez Camargo, que es la persona que ha ido cogiendo toda la experiencia y el legado que ha ido dejando la fundación con su fundadora. También estuvo Valentina Bonilla y Juliana Mendoza. Es muy importante la Fundación Alma porque la Fundación Alma empezó una caracterización de pescadores, empezó a tener una localización de pescadores y empezó a tener, como ellos nos explicaron, una plataforma en vivo, en directo y actualizada permanentemente de esa realidad que es la pesca en el río Magdalena, y logró tener la declaratoria de la pesca, apoyó a la declaratoria de la pesca como patrimonio nacional, etc. Aquí hay un ejemplo de una institución, ya llevamos 2, el Museo del Río con lo que hace, la Fundación Alma con la que hace, muy específica y concreta. Esas grabaciones, esas filmaciones, guárdenlas como un tesoro porque les van a servir a ustedes para sus trabajos, para sus investigaciones, les van a servir para sus videos, que es lo que estamos hablando, que el día de mañana hay que volver a hacerlos, que para sus proyectos tecnológicos, porque hay que comunicar. Estamos en una situación en la que este mundo nos está obligando y estamos necesitando comunicar. Hombre, revisar de nuevo esa carta, esa postal sonora. Vean, los que más ganan son ustedes. Nosotros no ganamos poniéndole más nota o menos nota. Nosotros lo que ganamos es, lo que van a ganar son ustedes, porque vamos a entender esa complejidad de que hablaba la carta, de que es un proceso interactivo, dinámico y evolutivo el río, que entraña una gran variedad de dimensiones, y estamos viendo las dimensiones, y que obliga a una visión plural que sea más completa, que tenga y muestre y favorezca esa comprensión y esa comunicación entre los pueblos. Entonces, estamos ante una situación de complejidad. La otra presentación que tuvimos fue la conexión férrea por cables con el Magdalena a partir del doctor Juan Santiago Correa. Hombre, a mí me pareció una maravilla los datos, las fotos que él nos mostró, cómo
el río no se explica en sí mismo, sino que el río se explica también por los cables que llegaron hasta el río, por el medio de comunicación férreo que existió en el río y cómo los diferentes departamentos lo que luchaban era por llegar al Magdalena y llegar por carretera, llegar por cable o llegar por conexión férrea para poder sacar sus mercancías al mar. Ahí estamos hablando de un hecho físico que es un cable, estamos hablando de un hecho físico que es la conexión férrea, el ferrocarril, pero estamos hablando de un hecho económico que es sacar el producto para exportar y estamos hablando del valor que tienen y de lo que significaron los puertos concretos y los sitios a donde llegó esta conexión férrea. Así que fíjese de nuevo, voy a insistir mucho en eso, es otra visión, otra mirada. ¿Por qué? Porque es que el río es un proceso interactivo, dinámico y evolutivo, pero enmarca un sistema de conjuntos y obliga a una visión plural, nos dice el itinerario cultural. Y además nos pide que más allá de su carácter de vía de comunicación o de transporte, exista un significado como itinerario cultural por la utilización histórica para ese fin específico. La utilización histórica para ese fin específico está explicada por aquí con el profesor Juan Santiago Correa de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Sigamos. Después miramos, este fue todo el trabajo del profesor Julián, el caso personal, como lo llama él, en el río Tunjuelo, en la historia de Bogotá. Ahí miramos un caso concreto específico de uno de los afluentes más importantes que ha tenido, que ha perjudicado, pero que hay que mirarlo también históricamente, el río Tunjuelo. Es muy importante porque estamos viendo formas de investigación de docentes que estamos con nosotros en la Cátedra Nacional, pero que están también en la carrera de Gestión Cultural y que han venido también de otras sedes, como en el caso del profesor Julián. Miren, de nuevo, otra mirada. Única, no. La mejor, no. Impide las otras, no. Aporta a las otras que hemos visto. Sigamos. Estoy haciendo una lectura irresponsable desde ya. Estoy haciendo una lectura muy reducida, pero para mostrarles a ustedes el tema concreto de la apertura que tiene la cátedra, de la exigencia que tiene el río. Este es el caso de ATP, ¿no? Que llamaron de los campos a los campos. El Agua, Territorio y Paz es un programa, como ustedes lo vieron, que tiene la Universidad Nacional en la Universidad de Palmira, y es una de las personas que ya firmó con nosotros lo que les hablaba ahorita, cartas de intención. Ya tenemos un convenio y va a estar con nosotros en el evento que vamos a hacer de nuevo también en Onda, que ahorita les comentaremos. ¿Por qué? Porque es que Agua, Territorio y Paz está detrás del tema de paz, está detrás del tema de tener proyectos específicos y de llevarlos a cabo como lo han mostrado ellos en esta forma. Miren de nuevo, otra institución, otra mirada desde lo económico, pero desde lo relacional con una situación que tiene Colombia que es absolutamente necesaria, que es el tema de paz, pero mirando casos concretos. Ellos están trabajando ahorita y nos lo van a presentar en Onda, el tema de especies náufragas, maderas náufragas, perdón. Entonces, ¿cómo un proceso concreto de una institución que maneja maderas náufragas en Barranquilla puede conectarse con maderas náufragas que están trabajando en Onda
Y ahí ya la visión no es la de los puentes, ahí ya la visión no es la de un afluente, ahí ya la visión no es de la literatura, es una cosa muy concreta, muy específica, pero ese tipo de acciones las necesitamos. Sigamos, Karen. Tuvimos con Juan Felipe Ochoa, con Liliana Posada y con Freddy Leonardo Franco una mirada específicamente desde la ingeniería civil, con aspectos concretos de cómo los sedimentos que saca el río obligan, exigen una disciplina específica de cómo leer esos sedimentos, de cómo mirar esas componentes que lleva el agua, cómo no las lleva igual en la parte alta, media y baja, cómo cuando llegan al mar no se entrega totalmente, sino que después hay una depresión. Es decir, tuvimos una mirada muy tecnológica, muy específica, pero no nos estorba. Tenemos que tener esa capacidad de que otra disciplina que no es la mía, no es que yo tenga que ser geógrafo, no es que yo tenga que ser ingeniero civil como ellos, no, yo los puedo entender, yo los puedo comprender y mirar qué sirve para esa visión compleja que nos pedía la Carta de Itinerarios Culturales de ICOMOS, cuando dice que ello debe reflejar inequívocamente la existencia de influencias recíprocas entre distintos grupos culturales. Claro, estas acciones influyen de una manera a los pescadores, influyen de otra manera a los municipios que no tienen puerto, influyen de otra manera a cualquier municipio y región del país, dado el salvamento o no que podamos hacer del río. Sigamos, Eliana. Karen, perdón. Con Itzamar Natalí Cuervo López, de la Escuela de Hábitat de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín, miramos afectación de los hábitats asociados a los ríos y la influencia del Río Grande, la Magdalena, en el Mar Caribe. De nuevo, una mirada técnica específica de personas que en la academia vienen trabajando un tema específico, pero que a su vez nos hacen ver la interconexión histórica, que es lo que nos está pidiendo cómo leer un itinerario cultural, que es un nuevo concepto de patrimonio. Repito lo que les estoy diciendo, es una nueva forma de mirar el patrimonio, porque el patrimonio, como todos los hechos nuestros, evoluciona, cambia, no es igual, está siempre, y las disciplinas son las que se encargan de ir detallando, pero también relacionando ese conocimiento con otros conocimientos. La otra presentación, a ver si alcanzo a mirar todas. Dice la mojana en el mundo del río Magdalena. Recuerden ustedes que uno de los sitios más complejos y de las realidades más complejas que tiene el río es cuando el río llega a su cuenca baja y empieza a expandirse, empieza a abrirse, y cómo históricamente culturas ancestrales han tenido ese manejo de esas inundaciones y cómo actualmente no se tiene, y ya con datos específicos como lo mostraron los exponentes, se miró y se vio concretamente, Carolina Hernández nos mostró específicamente cómo se da ese efecto. Miren que tenemos personas que han tenido presentaciones a raíz de su tesis doctoral. En este caso, personas que pertenecen con la profesora Alice al Centro de Investigación sobre el Río Magdalena. Entonces, lo que nosotros hemos querido con ustedes y lo que estamos buscando con la caracterización del río por trayectos es, de nuevo, tener claro que lo que estamos buscando son las influencias específicas y recíprocas de las distintas disciplinas, pero también de los distintos grupos culturales durante un periodo de historia grande como el que lleva el río Magdalena. Adelante, Karen. Vimos
el caso de Germán Vargas Cuervo, que es geólogo, ya una explicación más detallada de geología, ya una explicación, él es de la Universidad Nacional sede de Bogotá, de lo que significó esa mirada desde la geografía de los diferentes capas que tiene en donde se acerca el río y cómo influye ese río, al punto que nos hemos dicho y se ha dicho siempre que estamos arrastrando la montaña al mar. Esas influencias, esas características fueron absolutamente importantes de poderlas tener de un especialista, que su oficio es ese, que lleva años en eso, con una teoría, con una metodología, a veces con unas palabras que no recordamos siempre, con unas formas de caracterizar específicas, pero eso es lo que hemos querido, porque si no tendríamos una sola mirada. Sigamos, Karen. Vimos específicamente, claro, también ya el tema de la mojana, que lo llamaron ellos la mojana entre el estiaje y la creciente. Recuerden que lo presentaron, perdón, este es el de Freddy Leonardo y de Juan Felipe, el doctor Juan Felipe, todos los docentes, pero tuvo como invitada especial a Edith González Afanador de la Universidad Nacional sede de Bogotá. De nuevo, disciplinas concretas, miradas específicas, formas de leer el río diferentes. No nos estorban, no nos aterrorizan, no nos complican, nos amplían la mirada, que es lo que necesitamos nosotros con ustedes, nos dan datos concretos y nos hacen relaciones. Esta sección 12 del río Magdalena en su valle medio, el último entre los grandes ríos, también tuvo esa posibilidad de comparar el río Magdalena con otros ríos que hay en el mundo. Y tuvimos ya la última sesión de la Cátedra Nacional, en la que hemos estado también hasta el día de hoy tratando de con ustedes. Podemos cerrar ahí ya, Karen. Podemos entonces, lo que quería hoy con ustedes, amigos, es uno, no se asusten con el ejercicio. Si lo quieren mejorar, háganlo porque ustedes son los que no lo hagan por nosotros, no lo hagan por la nota, háganlo pensando en que ese es un medio de comunicación que está obligado hoy el día entero, es decir, si no manejamos imagen, si no manejamos sonido, de la edad en que estemos, de la disciplina en que estemos, con las posibilidades que tengamos. No sé si ustedes han visto en Facebook cómo están dándole mucha publicidad a un chico que con un celular hizo unas grabaciones de pájaros y de sus cantos y se lo compró National Geographic por $1 millón con un celular. Ahora, tuvo la paciencia, buscó las mejores formas, así. Entonces, no lo hagan por nosotros, háganlo por ustedes, que son los que van a ganar. Esta ha sido la Cátedra Nacional, amigos. Estamos muy contentos de que hubieran estado ustedes con nosotros todo este tiempo. No sé si hay alguna pregunta o alguna observación o alguien quiera comentar algo. Si quieren, pueden levantar la mano. Adelante, profesor Julián. No, yo solo pongo la cámara para poner cara de satisfacción de que se cumplió con lo que queríamos hacer. Bueno, vemos varias personas mandando aplausos, muchas gracias. No sé, de nuevo, si hay alguna pregunta, si hay alguna cosa concreta, lo hicimos pensando en ustedes, amigos, lo hicimos con una ayuda muy, muy profesional
el profesor Julián, dale, alguien levantó la mano, dale, Karen. Sí, por último también no es el final por completo de la cátedra, la volveremos a reanudar en los próximos semestres también. Eso. Y también invitarlos a que nos vemos este 6, 7 y 8 de noviembre en la ciudad de Los Puentes, Honda, Tolima, en el evento Encuentros de Río, teniendo puentes metodológicos sobre el río Magdalena. Gracias, Karen, por ayudarnos. Karen ha sido aquí la mano derecha de todo este proceso con Julián y con el profesor Mauro. Gracias a ti, Karen, por recordarnos eso. De nuevo, ¿verdad? Los invitamos para que estén en el ¿qué me dicen del Amazonas? No alcancé a leer. Alguien puso algo ahí en el chat. Que estén con nosotros en Onda. Les seguimos comentando. Tenemos, por favor, sus teléfonos, sus correos, el nombre de su organización si la tienen. Y este es apenas un inicio. Estábamos apenas empezando un proceso, bueno, apenas hoy no, llevamos más de 3 años, pero en este caso concreto con ustedes también tenemos otra cátedra nacional el próximo semestre. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias al profesor Julián, a ti, Karen, por haber estado con nosotros. Todos ustedes muy amables. Bueno, si no hay alguna pregunta así específica, agradecemos sus aplausos, agradecemos que han estado bien. Les pedimos a los externos también, no, son iguales para nosotros, no son externos, están en nuestro corazón y en nuestras intenciones. Sean o no estudiantes, sean o no profesores, sean personas del río y otras. El río nos lleva a mirar una relación muy, muy distinta con todas las personas. Muchas gracias a todos ustedes.